Mateo 13:58. Tenemos en esta oportunidad 137 hermanos, más los niños, 150 más o menos, con los niños. Así que gracias a Dios por esa asistencia. Dice la palabra, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Voy a repetirlo porque es bien pequeñito el versículo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Siéntense, hermanos. Quisiera hablarle un momento acerca de una pregunta, y es la siguiente: ¿qué es lo que puede impedir un milagro? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que puede impedir un milagro? Y la respuesta está en ese texto. Todos sabemos que el Señor Jesucristo es un ser milagroso. Es un ser milagroso. Él hacía milagros, hermanos, de diferentes clases. Hizo milagros de sanidad. Y le explico porque en los dones de sanidad y los dones del Espíritu, o en los dones del Espíritu, hay dos dones que son similares, pero son diferentes. Está el don de milagros y está el don de sanidades. Y cada vez que uno recibe una sanidad, pensamos que es un milagro. Pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál sería? Es que la sanidad obra con lentitud, pero sucede. Y los milagros son cosas que son en el momento. De repente usted se acostó con un gran dolor, oró al Señor y amanece sin nada. Ese es un milagro. Se parecen, ¿verdad? A todos les llamamos milagros, pero todos los hace el Señor. Hay milagros de sanidad. Hay milagros de... Jesús hacía milagros de expulsión de demonios. Sacaba los demonios. Hacía milagros de liberación, donde, como en el caso de Pedro, que lo sacó de la cárcel a través de un ángel. Hay milagros de provisión, donde usted no sabe qué hacer con una emergencia, una necesidad, una deuda, y usted ora por eso y Dios lo saca de esa deuda. Esa es una provisión, como el caso del milagro de la multiplicación de los panes, que dijeron sus discípulos: hay un muchacho que tiene 5 panes, pero ¿qué es eso para tantos? Y el Señor multiplicó los panes, y comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres, que siempre son más, y los niños, que siempre son más. Se cree que comieron con 5 panes unas 13,000 personas. Ese es un milagro donde Dios provee y hace milagro para el sostenimiento de sus hijos. Entonces Jesucristo es un ser milagroso. Pero a veces hay algo que impide que el Señor haga un milagro. Y eso es lo que dice en esta escritura. Y no hizo ahí muchos milagros. Es decir, cuando llegó a Nazaret, no es que ya no hizo milagros. Aquí no dice la Biblia, y ya no hizo milagros. Sí hizo milagros, pero no hizo muchos. Eso es lo que dice la palabra. Y no hizo ahí muchos milagros. ¿Cuál fue el problema? La incredulidad de ellos.
La Nueva Traducción Viviente, ese versículo dice que hizo unos pocos milagros, porque ellos eran incrédulos. Los residentes de ese pueblo donde Jesús creció, le conocían desde niño. Y hermanos habían estado relacionados con él y su familia. Y por causa de ser tan conocido, ni creían que él era el Mesías. ¿Cómo es posible que un niño que crece, que lo ven trabajar en el taller de su padre adoptivo José, y lo ven hasta la edad de 12 años creciendo como crecen todos los niños? La Biblia dice que crecía en sabiduría, crecía en gracia para con Dios y los hombres, crecía como todos los niños. Jesús andaba corriendo como todos, jugaba como todos, hasta la edad de 12 años, cuando se desaparece y lo encuentran en el templo. Ahí las cosas comienzan a cambiar. Y José, su padre adoptivo, y su madre original, le dice: María, tu padre y yo, o José, tu madre y yo, viceversa, te hemos andado buscando. Y por primera vez Jesús le dice: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Porque tenía a todos los líderes religiosos atónitos. Les hablaba con autoridad. Ese jovencito les hablaba con autoridad, con sabiduría, y todos los tenía atónitos. Dice, se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Un jovencito de 12 años hablando con sabiduría, con autoridad, porque ese niño, desde que nació, se dijo que era el rey que había nacido. Pero los demás niños, ¿cómo le van a creer? Los de su pueblo, algunos dicen: ¿cómo es posible que este niño haga milagros? Por eso dice, y no hizo ahí muchos milagros. Me testificaba uno de nuestros pastores, hermano Barahona, que pastorea la iglesia Pentecostal Unida en Santiago, en San Juan, Tepezonte, que a él le está costando pastorear ahí. Dice: aquí es tan duro, les predico del cielo, les predico del infierno, les predico de todo, y la gente es bien dura. Y yo le digo: ¿qué será? Lo que pasa es que yo soy de aquí, y la gente me vio cuando yo andaba borracho, y yo me quedaba tirado en las cunetas, y ahora que soy pastor algunos ni me creen. Simple y sencillamente porque de ahí. Eres un tremendo pastor, predica el nombre del Señor Jesucristo. Dios lo ha transformado, lo ha cambiado, ha hecho una obra especial en él. Es uno de nuestros pastores, pero el hecho de ser ahí tiene problemas. Así lo tenía Jesucristo. Jesús hizo pocos milagros en su propia tierra, dice, a causa de la incredulidad de ellos. No es que el Señor ya no era poderoso, sino la gente era incrédula. Y le voy a decir algo, hermanos, 3 cosas importantes. La incredulidad cierra la mente de las personas para que conozcan la verdad de Dios. La incredulidad roba las esperanzas de las personas. Muchas veces, si no podemos ver la obra de Dios, no es porque Dios no haga milagros ni tenga poder, simple y sencillamente porque uno duda de lo que Dios puede hacer. Señor, me ha sacado de tantas dificultades, pero de esta, quién sabe, Señor. Ni creo que me ayude, Señor. Es que este problema es demasiado serio.
es que esta deuda es demasiado grande, es que esta enfermedad hasta la hacemos nuestra, mi enfermedad no me deja, Señor. Esa enfermedad no es suya, esa no es suya, y el Señor lo puede sanar en cualquier momento. Y lo que hemos escuchado hoy, el testimonio de nuestros hermanos, significa que Dios todavía hace milagros. ¿Cuántos creen un Dios milagroso? ¿Cuántos podemos dar un aplauso a nuestro Dios que es milagroso? Ahí surge una pregunta. ¿Y qué son milagros? ¿Qué son milagros? Y la gente le puede preguntar a usted, ¿y milagros qué son? Son hechos sobrenaturales que pueden ser vistos por los hombres, pero que se encuentran más allá del alcance del hombre. Esos son milagros. Cuando el hombre dice, como le dijeron a hermano Olivia, ahí ya no podemos hacer nada. Ahí ya no se puede. Cuando el médico dice, mejor póngase en la mano de Dios. Cuando el médico dice, mejor coma, aliméntase mientras todavía puede respirar, porque ya está cerca. ¿Cerca de dónde? No le dice. Cuando el médico dice, mire, va a firmar este papelito y usted se quiere ir del hospital, pero ya no lo vamos a recibir. Y de repente llega usted, le hace un examen y ya no tiene nada. Está al alcance de la mente del hombre, pero es algo que el hombre no puede hacer. ¿Quién lo hace? Lo hace Jesucristo. Cuando creemos en Él, Jesucristo hace el milagro. Por eso dice, son hechos sobrenaturales que pueden ser vistos por los hombres, pero que se encuentran más allá del alcance humano. Los milagros, hermanos, son las pruebas, son los que prueban la verdadera identidad de quién es el Dios que nosotros alabamos. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Y algunos dicen que yo lo voy a ver cuando llegue allá y le veremos cara a cara tal como Él es. Y cuando yo me muera me cantan ese corito que dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Qué lindo coro, me lo cantan cuando yo me muera. Pero usted puede ver a Dios por sus milagros. Usted puede conocer a Jesucristo por sus milagros. Cuando usted recibe una bendición, eso es Jesucristo manifestándose en su vida. Cuando usted puede ver una sanidad, es el Señor Jesucristo moviéndose. Usted puede ver cualquier bendición que usted reciba, hermano, su casa, su carro, cualquier cosa. Esa es la manifestación de un poder sobrenatural, de un Dios que sabe hacer las cosas de la mejor manera. Lo identifica. Lucas capítulo 7, póngamelo en pantalla, hermano Stanley. Capítulo 7, verso 18 al 22. Me quedan 10 minutos. Los otros 20 son para reflejar. Si usted se quiere ir, se va. No se vaya. Dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, oiga la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué es que Juan tenía dudas? Porque Juan y Jesús eran primos hermanos. Y Juan estaba en la cárcel y Jesús no lo visitaba. Era raro, ¿verdad? Era raro. Entonces Juan comienza a dudar. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Vaya, pregúntele, ¿eres tú el
o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos. En esa misma hora, delante de ellos, sanó, dice, en esa misma hora, sanó a muchos enfermos. Entonces le dijo: mire, díganle a Juan que yo soy Jesucristo, el Dios manifestado en carne, soy el hacedor de milagros, van a haber maravillas. No le digo yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo soy el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. No le dijo eso. Pero ¿qué le dijo? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Dice así la palabra. ¿Qué hizo Jesús ahí? Milagros. Y respondió Jesús y les dijo: ir y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Sobre eso díganle, no le digan más cosas. No le digan: ay, ese es Jesús de Nazaret. No le digan eso. Solamente cuéntenle, díganle lo que han visto y lo que han oído. ¿Y qué es lo que ellos habían visto? Milagros. No dice aquí la Biblia, pues, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondió Jesús y les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y Juan tenía que decir en la cárcel: ¡wow! Entonces Jesús no es otro, porque solo Él puede hacer milagros. Solo Jesús puede hacer milagros. Solo Jesús puede hacer milagros. Ahora viene otra preguntita: ¿para qué hizo milagros? ¿Por qué los milagros? Es otra gran pregunta. Y esa la van a responder ustedes dentro de 30 minutos. No, ahorita mismo se las digo. Primero, Él no hizo milagros para divertir a la gente y que la gente dijera: ¡qué milagro! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, un aplauso al Dios milagroso! No, Él no entretuvo a la gente. Número 2, no hizo milagros para satisfacer sus propias necesidades. No. Nunca hizo un milagro para sí mismo. Note bien que Mateo 4 dice que el Señor ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo el Señor? Hambre. Dios conmigo, hambre. Es que era humano como todos nosotros, como hijo, como hombre. Y cuando Él tuvo hambre, ¿quién vino? María venía con un jarro de atol con leche. No dice así. El diablo vino. Hubiese sido muy feliz el Señor si María hubiera venido con un jarro de atol de maíz tostado con leche en el momento que Él tenía hambre. Pero no, el diablo vino con una gran piedra y le dijo: si verdaderamente eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mi pregunta en esta hora es: ¿cree usted
creen que Jesús podía convertir esas piedras en pan? Sí. Un gran pastel como el que traen ahorita hubiera podido hacer. Un gran cake. Y entre más grande fuera la piedra, más grande el pan. Pero no lo hizo. Diga conmigo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él no vino a hacer milagros para satisfacer sus necesidades. Él vino a hacer milagros para satisfacer las necesidades de sus hijos. Cada milagro es para que podamos ser bendecidos de parte del Señor. Los milagros son para la bendición de la iglesia, para sanidad de la iglesia, para provisión de la iglesia, para protección de la iglesia. ¿Alguien se alegra por eso? Dice Lucas 8:43 y termino. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 18 años y que había estado con médicos o médicos todo lo que tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, tocó su borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Fue para ayudar a esa señora, ese milagro. Número 2, ¿por qué hace Dios milagros? Para que su nombre sea exaltado. Para que su nombre sea glorificado. Mateo 15:30-31 dice así: y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús a todos, a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos, a muchos enfermos más, los sanó. Esos son milagros. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Pero ¿qué hicieron? La última palabra que dice. ¿Qué dice ahí? Y glorificaban al Dios de Israel. Entonces son dos razones principales para hacer milagros del Señor. Número 1 es para ayudar a las necesidades de sus hijos. Y número 2, para que su santo nombre sea glorificado. Y hoy estamos glorificando el nombre de Jesús. Hoy estamos exaltando el nombre de Jesús. El que recibir un milagro y no hacer nada para Dios se llama ingratitud. Es decir, que hay gente que dice: qué suerte la mía, hermano. Mire, yo estaba grave, pero tuve suerte, hermano. Eso es ser ingrato. Por eso dije al principio: y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuánta gente hay que recibe milagros de Dios todos los días? Todos los días, todos los días. Pero nunca se acuerdan de darle gracias al Señor. Hoy estamos aquí para agradecerle a Dios por sus milagros. El tiempo de los milagros no ha pasado. Los gnósticos y los incrédulos con frecuencia aseguran que el tiempo de los milagros ya terminó. Pero la prueba más fuerte que los milagros no han terminado es que Jesucristo es el mismo de ayer,
de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Pero ¿qué impide que recibamos el milagro? ¿Qué impide? Es ser incrédulos. Por eso dice el versículo, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Para que el Señor haga un milagro en nuestras vidas, hay que creerle a Él. Marcos 11, 22 y 24 al 24 dice, respondió Jesús, dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo, cualquiera, porque hay gente que cree que a lo único que el Señor les escucha es a los diáconos, al pastor, de ella nadie más. Pero aquí dice cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que diga, lo que dice, le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, ¿qué dice ahí? Creer. Mi pregunta es, ¿cuánto le creen al Señor? Pregunta número 2, ¿cuánto le creen al Señor? La 3, ¿cuánto le creen al Señor? Yo quiero orar por usted esta vez. Si usted le cree al Señor, póngase en pie. Póngase en pie. Desconozco qué necesidad usted está